están? Gusto de compartir con ustedes la bendición de estar a través de las pantallas de Pucón TV visitando las iglesias. Justamente hoy estamos en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, nuevamente con el pastor Miguel Ángel Rivera, a quien saludamos. Hola Pablo. Le damos la bienvenida. Y bueno, hemos estado tocando el pensamiento cristiano que dice Dios sobre el gobierno. Y hemos estado tratando por 2 programas la idea de gobierno y cómo dice la Biblia respecto a ello, cómo han de gobernar y cómo hemos de elegir. Pero también queremos entrar, ¿cierto?, en un resumen de lo que hasta ahora hemos conversado y cómo lo que hemos puesto también, o lo que ha puesto de base usted sobre este pensamiento cristiano. Gracias Pablo. Antes de tal vez hacer un resumen que lo podemos tomar de la lectura bíblica en Deuteronomio, quiero agradecerte la posibilidad de tener este tipo de conversaciones, de este tipo de apertura de la Biblia para estos temas. He recibido llamadas y mensajes de estudiantes de universidad en el campo de Derecho, que por alguna razón, digamos, muy abierta, como esto sale en televisión, ellos se pusieron a escuchar y observaron. Ese es el objetivo de estos programas. El objetivo es, y explico esto porque puede de repente pensarse que los cristianos no deberíamos estar hablando de este tipo de cosas, o de repente mejor predicar el Evangelio. El Evangelio es nuestra puerta para convertir las almas, es lo que tenemos que hacer, es el mandato de Dios. Pero también el Señor dice en la Gran Comisión: y enséñenle todas las cosas. El Señor dejó en su palabra ejemplos para nosotros. Entonces, saludo a todos esos estudiantes, a todos los que están escuchando esta serie de programas, y espero que ellos puedan tener una discusión con la Biblia, con la palabra de Dios, y entender que por sobre nuestros esquemas está Dios, y este mundo lo creó Él, y todos nuestros sistemas son, por decirlo de alguna manera, un reflejo de nuestra búsqueda de Dios, a veces bien, a veces no tan bien. Claro. Por eso que tenemos que ir a la Biblia, porque ahí está la voz de Dios, la voluntad de Dios. Bueno, yendo al grano, yo creo que hemos dicho 2 grandes cosas. La primera de ellas, Pablo, es que en Génesis 1 dice que Dios creó al hombre y le dio facultad de juzgar, de administrar todo lo que Dios había creado. Y lo segundo es que en el mismo Génesis se nos cuenta que todo fue afectado por el pecado. Y así como toda esfera fue afectada por el pecado, es decir, el hombre tuvo que trabajar con más esfuerzo para lograr lo que antes lograba de otra manera, así también para administrar correctamente y juzgar correctamente, el hombre fue afectado producto del pecado. Pero así como el pecado afectó todo, todo también puede ser redimido, y redimido con la venida de Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una de las cosas que se perdió en el hombre, su vida espiritual, está muerto, puede volver a la vida. Y un hombre renacido, una mujer renacida, con los principios bíblicos bien claros, puede realmente llegar a ser una muy grande influencia en una organización muy básica como un centro de padres o una organización vecinal, o puede llegar a ser un líder muy importante a nivel nacional en los diferentes aspectos en donde se requiere liderazgo. Lo segundo que hemos dicho es que nosotros aprendemos que el diseño original de Dios, cuando leemos el Deuteronomio, y voy a repetirlo, dice la Escritura en el verso 13 que Dios le dijo a Moisés: escojan de cada una de las tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Y estas condiciones, experimentado, inteligente y sabio, son la definición de Dios en su idea política, porque lo que le está diciendo a Moisés: mira Moisés, tú eres un solo líder, necesitas distribuir esto para que el pueblo, que ya se está transformando en una nación, es decir, no tribu y tribu, familia y familia, sino que una unión de tribus y de familias, puedan gobernarse de mejor manera. Entonces, los gobiernos tenían que tener en cuenta que el pueblo es el que elige a aquellos que son sabios, inteligentes y entendidos. ¿De acuerdo? Y el gobierno que se establezca, en este caso aquí en el pueblo de Israel, debía tener un equilibrio entre 2 grandes fuentes. Y espero poder hablar, después que terminemos esta serie de discusión bíblica sobre este tema del gobierno, podamos hablar sobre estos temas de la justicia y la equidad.
¿verdad? Sí, claro. Hoy día hay marchas contra la AFP, hoy día hay una solicitud de educación más justa, más digna, las pensiones hacia el futuro que van de la mano con estas marchas contra la AFP, etc. ¿Qué dice la Biblia sobre justicia y equidad? Y eso deberíamos verlo a la luz de la Escritura. Es tema solo para dejar ¿cómo decirlo?, el anzuelo tirado para el futuro. Entonces, el pasaje de Deuteronomio 1 que estamos leyendo dice pues de la siguiente manera. Quiero leer el verso exacto. Dice la Escritura: entonces estos líderes experimentados deben recibir autoridad. Los debe poner sobre 1000, 50, 100, etc. Y ellos deben atender, dice el verso 16, todos los litigios entre sus hermanos y juzgar con imparcialidad tanto a los extranjeros como a los de la nación. No sean parciales en el juicio en manera alguna, sino que consideren de manera justa tanto a los débiles como a los poderosos. No deben intimidar a nadie ni dejarse intimidar por nadie. Ellos deben ser entonces justos y equitativos. Entonces todo gobierno tiene que tener estas dos cosas muy claras. El gobierno está puesto para administrar al pueblo en justicia y equidad. Así es. Pastor, estamos claros que Dios tenía en mente gobernar a su pueblo y con ello enseñar al mundo entero cómo, siguiéndolo a Él. Las naciones podrían ser bendecidas, ¿cierto?, siguiendo a Cristo en este. Pero ahora, ¿qué cambio político sucedió en el pueblo de Dios al momento de querer un rey? Durante muchos años, Dios hablaba con Moisés. Moisés hizo que el pueblo escogiera estos jueces, estos ancianos que finalmente administraban la nación, el pueblo o nación, porque ya tenían leyes. Entonces tenían un poder administrador, gobernante, que en el fondo no era Moisés, Pablo, sino que era Dios. Dice que Moisés era el hombre de confianza, hablaba cara a cara con Dios. Entonces Dios le decía, acuérdate muy bien el relato bíblico, dice que el pueblo no se movía mientras la nube no emprendía movimiento. Eso es una figura absolutamente de gobierno, política, de tal forma que el Señor, si bien tenía administradores para la justicia y la equidad, Él era el que ejercía la dirección suprema, soberana de su pueblo. Pero si adelantamos un poco y miramos los libros de 1 y 2 de Samuel, los dos de Reyes, los dos de Crónicas, nos vamos a encontrar con que hay un momento en la historia política del pueblo de Dios en donde el pueblo decide pedir un rey, y la característica es que sea, queremos rey como el resto de las naciones que vivían alrededor de ellos. Bueno, estos libros, los 6 que te he mencionado, nos señalan a nosotros ciertos principios de gobierno, y eso yo creo que hay que considerarlos, pero cabalmente. Por ejemplo, vamos al pasaje de 1 Samuel 8, donde el pueblo pide rey. Escuchemos esta lectura. Y cuando Samuel entró en años, Samuel era el profeta, hijo de esta mujer que no podía tener hijos y Dios se lo concede, y se cría entonces en el altar, en el templo. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos a gobernar Israel. Tenía una ciudad como sede. El hijo mayor se llamaba Joel, el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia. Ya tenemos aquí un principio. Ningún gobierno va a terminar bien si hay avaricia de por medio. Hemos tenido ejemplo en Chile ya. Aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. ¿Te das cuenta? Entonces, el gobierno siempre debe tener en cuenta esto. Todo gobierno se va a socavar si hay soborno, avaricia e injusticia. Entonces, sucede nuevamente este momento en la historia del pueblo. Se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen las demás naciones. Cuando le dijeron que querían un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: considera ciertamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando de la misma manera como me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me están abandonando.
Entonces, aquí encontramos nosotros que estos ancianos, este grupo de personas para administrar equidad, vienen delante de Samuel y le están pidiendo un rey. Samuel obviamente se molesta porque lo que está sucediendo acá es un cambio profundo. Yo diría dividido en dos partes. Primero, están desechando el gobierno de Dios. Samuel se siente muy perturbado él, pero Dios le dice: no, Samuel, no te angusties tú más allá de lo que debes. No te están desechando a ti, sino a mí. Esa es la respuesta de Dios. Entonces el primer cambio político que está sucediendo de gobierno es que ellos quieren que Dios les nombre un rey, pero no quieren en el fondo implícitamente que Dios siga siendo su gobernante. Y lo segundo, que este nuevo líder, este rey que ellos quieren que sea o quieren tener rey como las demás naciones. Ahora ellos no logran darse cuenta, Pablo, de que las naciones que tenían rey, como el mismo Egipto de donde ellos habían salido, habían tenido sendas conductas de injusticia. Entonces, si Dios creó la idea de gobierno y le entregó al hombre el juzgar y administrar, entonces, porque tenía que haber equidad y justicia, ahora ellos están pidiendo todo lo contrario. Están pidiendo, sin darse cuenta, que haya una persona que administre en nombre de Dios, o, peor dicho, en vez de Dios. Estamos compartiendo este programa, visitando las iglesias junto a Pastor Miguel Ángel Rivera y tocando este tema, cómo, ¿cierto?, se asumen los gobiernos y cómo habla la Biblia también con respecto a el gobernar. Vamos a hacer un alto, quédese con nosotros, ya seguimos estudiando este tema interesante junto al Pastor Miguel Ángel Rivera. Seguimos visitando las iglesias, conversando y estudiando junto al Pastor Miguel Ángel Rivera de esta forma de gobierno, pensamiento cristiano acerca del gobierno, y nos quedamos ahí en una parte muy importante. Pablo, lo que te señalaba y quisiera hacer hincapié es que cuando tú lees este pasaje van a haber cambios profundos que van a suceder. La escritura dice, Samuel comunicó, verso 10, Samuel comunicó lo que el Señor le dijo a la gente que estaban pidiendo rey y les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer poder sobre ustedes. Entonces, la idea que quiero recalcarte es esta. Lo que el Señor, y lo va a mostrar más adelante cuando ya Samuel se despide, lo que el Señor le está tratando de decir al pueblo es: perfecto, ustedes quieren tener un rey, lo van a tener, pero el rey va a hacer ciertas cosas sobre ustedes que no son las cosas que yo hago como rey o soberano de ustedes. Entonces, Pablo, una de las cosas a destacar es que, por decirlo de una manera, la prosperidad de la nación estaba, hasta este minuto, intrínsecamente ligada a la santidad del pueblo. En otras palabras, cada vez que el pueblo se mantenía obediente a Dios, honrándolo, santo, justo, ecuánime, el pueblo recibía las bendiciones de Dios. Es decir, el pueblo vivía en santidad, Dios le proveía su alimento, su sustento, ganancias sobre los enemigos. O sea, tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento con Moisés enormemente. Victoria tras victoria, hay una sola derrota por ahí, que es producto que el pueblo pecó. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa ahora? Al haber un rey, el pueblo le va a ir a reclamar al rey. Sí, claro. Y el rey va a tener que empezar a crear toda una maquinaria para poder resolver tanto la escasez, en caso que haya, las hambrunas, las pestes, las guerras, con su propio poderío conforme vaya armando el aparataje estatal. Y el pueblo puede seguir pecando porque ya no es su responsabilidad ante Dios, sino que ahora hay un rey que tiene responsabilidad ante Dios. Y un poco eso es lo que nos está pasando hoy. Toda la gente mira a los gobiernos, lanza sus dardos para el gobierno, pero el pueblo, Pablo, no reconoce su pecado individual. ¿De acuerdo? Entonces, el gran cambio acá es que el pueblo quiere que el rey celestial no los siga gobernando, sino que ahora hay un rey terreno que los debe gobernar. Pero por otro lado, ellos quieren prosperidad, pero menos responsabilidad. Está claro que el pueblo se zafó del gobierno de Dios, algo tan común en nosotros, ¿no? Pero usted señaló también que habrían efectos sobre esta nueva forma de gobernar. La pregunta es, ¿cuáles serían? Mira, si tú escuchas la lectura, Pablo,
en el verso número 11 para adelante, o más o menos por ahí, en este capítulo 8 de 1 Samuel dice lo siguiente: este rey ejercerá poder sobre ustedes. Y lo empieza a enunciar. ¿Cómo? Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a librar guerras, a labrar y cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará a sus criados, sus criadas, sus mejores bueyes, sus mejores asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey, pero el Señor no le responderá. Entonces, en resumen, ¿qué cosa? Primero, los hijos tendrán que hacer el servicio militar. Sí, claro. Es decir, la nación tendrá que tener un ejército. Claro, siempre hubo ejército, pero nunca hubo un ejército establecido, un ejército atrincherado, un ejército allá en estas colonias o en estos regimientos como vemos hoy día. No, el pueblo vivía, todos los hombres sabían que iban a la guerra, había obviamente peligro de bajas, pero Dios era... ¿Cómo se le conoce a nuestro Dios en la época de guerra en el pueblo de Israel? Jehová de los ejércitos, Dios de las batallas glorioso. Pero ahora no, ahora hay un rey, hay un ejército, los más jóvenes y más fuertes tienen que irse para allá. Lo segundo, tienen que crear un aparato estatal. Dice la Escritura, que acabamos de leer, pues le hará a ustedes militares, luego hará comandantes, capitanes, los pondrá a labrar, a cosechar, a fabricar armamentos, pertrechos, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene que crear un sistema para que esto viva. Este aparato estará bajo entonces ciertas normas y ciertas reglas. Y lo peor de todo es que hay que mantenerlo. Y digo no lo peor en el sentido que sea nefasto. Necesitamos servidores públicos. Pero la burocracia es el tercer elemento que aparece aquí. La burocracia necesitará mucho más sistema, y lamentablemente los que debían estar al servicio de sus hermanos deberán también recibir algo como retribución. ¿Qué dice la Escritura? Se apoderará de sus campos, viñedos, olivares, y verso número 14 para que nuestros oyentes lo busquen en la Biblia. 1 Samuel 8:14. Le quitará esto, esto y esto, y se lo dará a sus ministros, porque obviamente estas personas que iban a servir al pueblo en cargos de la burocracia estatal tendrían que recibir su salario. El problema es que la burocracia entiende que el que trabaja en el aparato estatal tiene más privilegios que el pueblo común y corriente. Lo siguiente que va a afectar es que va a tomar extensiones de tierra, posesiones, y las va a hacer suyas, dice la Escritura. Además, le exigirá a ustedes sus mejores tierras, sus mejores viñedos. Entonces, el Estado se transforma ahora en dueño de lo que a las tribus le pertenecía por distribución de Moisés. Los impuestos. El pueblo de Israel tenía que diezmar. Diezmaba de su ganado, diezmaba de sus olivares o del vino, del aceite, de todas sus especias, diezmaba al tabernáculo. Pero resulta que ahora el rey, aparte del diezmo al tabernáculo, va a pedir la 10ª parte para el aparato estatal, porque tiene que mantenerlo. Este diezmo, porque dice además les pedirá a ustedes la 10ª parte de sus rebaños, lo mismo que ustedes le tendrán que servir como esclavos, es decir, pagar impuestos, se apoderará de todo lo demás y le pedirá la 10ª parte de sus cosechas y de sus vendimias. La 10ª parte es el diezmo, de tal manera que ellos tenían que seguir su sistema religioso por un lado y dar la 10ª parte, y el sistema gubernamental de impuestos. En fin, todo este gobierno, termina el relato del capítulo 8, dice, bueno, y cuando llegue ese día, cuando ustedes se sientan tan oprimidos, ustedes van a clamar a Dios por causa del rey. O sea, el rey, en vez de ser un beneficio, se va a transformar en un perjuicio. Finalmente, Dios accede a esta petición, pero
da alguna pauta también para que no se alejen tanto, o no sé si no se alejen, pero o no tengan malos efectos en ellos. Bueno, Dios autoriza. Yo no diría que el pueblo le torció la mano a Dios, pero Dios autoriza, le dice a Samuel: esto no es un problema contigo, Samuel, me están desechando a mí, pero hazle caso, ponle un gobernante. Él les advierte, esto es lo que va a pasar con el gobernante, pero ustedes quieren eso. En el capítulo 12 de Primera de Samuel, nosotros encontramos con que Samuel se despide. Entonces él dice así: Samuel le habló a todo Israel, ya había elegido a Saúl como rey, lo confirman. Yo les he hecho caso, dice Samuel al pueblo, en todo lo que me han pedido, y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen un rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo, se lo habían dicho ya, lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido, el rey que acababan de elegir. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y yo pagaré a que corresponda. Y el pueblo dice: no nos ha defraudado en nada, tampoco nos has oprimido, ni nos has robado nada a nadie. Bueno, Samuel está entregando el gobierno, por decirlo de una forma. Está terminando su periodo. Él dice: soy viejo y desde la juventud yo he estado gobernándolo a ustedes. ¿Cómo gobernaba Samuel? Guiado por Dios. Así es. Fue llamado por Dios y gobernando en nombre de Dios y guiado por Él. Muy bien. Ahora, todo gobernante que va a entregar un cargo tiene la misma inquietud en su corazón. No quiere encontrarse después que deja el gobierno, como está pasando en Latinoamérica hoy día, que un gobernante deja de gobernar por un periodo largo, 2 periodos, 3 periodos, ¿y qué viene después? El nuevo gobernante que asume empieza a hacerle toda una investigación para atrás, y en qué robó, en qué defraudó, esto y lo otro. Entonces es tan importante ver los principios políticos que hay aquí. Cualquier gobernante, cualquier presidente, cualquier intendente, cualquier gobernador, cualquier ministro, cualquier alcalde de una comuna, al dejar su cargo debe estar haciéndose estas mismas preguntas. Y debe preguntarle al pueblo: ¿los he defraudado en algo? ¿Les he robado en algo? ¿He sido injusto en algo? Y que el pueblo diga, que el pueblo certifique: no, tú has sido un hombre recto. Mira, Samuel dice que dijo esto al pueblo y el pueblo le dijo: en nada, tú has sido recto. Ahora, ¿por qué razón Samuel era así? Porque temía al Señor. Entonces yo diría que cualquier político que deja un cargo puede tener temor a que haya venganza por un lado, o que haya un sumario, una investigación posterior, como le está pasando a varios líderes en América Latina. Bueno, si seguimos con el discurso de él, Samuel les recuerda todo lo que Dios ha hecho con ellos durante todo este periodo. Entonces, cuando la Escritura nos señala en el verso número 16 de 1 Samuel 12, lo siguiente, que hay un hecho clave en todo este punto. Y ahora, présteme atención, después que le relata toda la historia, un pequeño relato breve, resumido de la historia del pueblo de Dios y cómo fue el gobierno de él, de Samuel. Ahora, dice: préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir rey. Este punto es coyuntural en este último atisbo de llamada de atención del gobernante enviado por Dios, por que el pueblo pide insistentemente. ¿Qué pasaba cuando el pueblo vivía catástrofe, lluvia, sequía, falta de cosecha, muerte de los animales? ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo se examinaba a sí mismo, se arrepentían, oraban, lloraban y Dios perdonaba. Ahora no. Ahora ellos tendrán un rey al que le exigirán soluciones a sus problemas. Entonces Dios, para demostrarle que Él sigue siendo el rey, manda lluvia en tiempo que no es. Y dice que comienza a llover en tiempo que no debería llover, porque es tiempo de cosecha. Esto es terrible, la cosecha se puede perder. Entonces dice que cuando esto comenzó a suceder, Él invocó, Dios mandó
truenos y lluvia, y todo el pueblo sintió gran temor ante el Señor y ante Samuel, y dijeron: Samuel, ora a Dios por favor por nosotros tus siervos, para que no nos quite la vida y todos nuestros pecados que hemos añadido a la maldad de pedir un rey. O sea, el pueblo reconoció. Pero Samuel dice inmediatamente: no teman, aunque ustedes han cometido gran maldad. Y aquí empiezan los consejos. Y voy a decir esto finalmente. Podemos tener un mal gobernante. Podemos elegir un presidente nefasto para nuestro país. Podemos elegir a alguien que no es justo, que no es recto, que a lo mejor haya avaricia, codicia y robo. Podemos tener un presidente, un líder en cualquier nivel de la gobernatura malo, que le dé la espalda a Dios. El pueblo lo elige. Así lo decidió Dios. ¿Quieren rey? El pueblo elige. El asunto es el siguiente. La Escritura dice: a pesar de esto, y aquí están los consejos, no se alejen de Dios. Verso 20. Más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él para seguir ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. El amor de ustedes debe estar siempre en el Señor. El Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, dice Samuel, que el Señor me libre de pecar contra ustedes dejando de orar y de enseñarles el camino bueno y recto. Yo creo que lo último que puedo decirte, Pablo, es que el Señor, a pesar de que el pueblo elige malos líderes, el Señor dice: no se alejen de mí. En otras palabras, Pablo, el éxito de los gobiernos sigue siendo y estando en las manos del pueblo. Del pueblo de Dios, por un lado, que tiene que humillarse y arrepentirse, y de la nación toda, sea crédula o incrédula. Si el pueblo deja de pecar y busca a Dios, Dios va a bendecir esos gobiernos. Yo creo que nosotros no hemos tenido gobernantes cristianos, pero hemos tenido buenos gobiernos y malos gobiernos, pero el pueblo tiene en su mano que esto funcione. Y lo segundo es que Samuel era un líder espiritual. Era el representante de Dios, por decirlo de una manera, pero era un hombre de fe, era un líder, era un pastor, era un gobernante espiritual. Y él dice: ahora que yo me voy del gobierno, porque ustedes han decidido elegir sus propias leyes, propias reglas y propios reyes, yo seguiré haciendo dos cosas por ustedes. Dios me libre de pecar, de no orar por ustedes permanentemente, y segundo, de seguirles enseñando la voluntad de Dios. Yo creo, Pablo, que los pastores, como es mi caso, podemos estar hablando de este tema de gobierno. Yo lo estoy haciendo de la plataforma de pastor. Los pastores debemos mantenernos en la línea de enseñar la verdad rectamente y orar por nuestra nación. Pero en el pueblo sigue residiendo buscar y arrepentirse delante de Dios para que el gobierno le vaya mejor. Amén. Vamos a seguir tocando este mismo tema. Se nos hace muy corto el programa, pero quédese con nosotros en Visitando las Iglesias. Queremos agradecer al pastor Miguel Ángel por esta serie de estudios que compartimos, pero antes de cerrar este espacio queremos orar, pastor. Nuestro Padre, bendito Dios. Nuestros países, gracias. Nuestro país en particular, siempre va a verse expuesto a elecciones de líderes, de gobernantes. Pero, Señor, hemos entendido a la luz de tu palabra que el pueblo, nosotros somos responsables de no darte la espalda a ti y de orar humillado delante de tu presencia. Amén, Te ruego que perdone los pecados de nuestra nación y que perdone los pecados de nuestros líderes. Amén. Rogamos en el nombre de Cristo por nuestros gobernantes, por los que hoy son y los que llegarán a ser algún día. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Usted siga compartiendo con nosotros el Visitando las Iglesias. Amén.